de hoy vamos a hablar sobre el miedo al futuro. Y eso es algo que realmente yo lo puedo hablar en carne propia. ¿Qué es el miedo al futuro? Es pensar en algo que no ha sucedido, que tú crees que pudiera suceder y que no tienes las herramientas para enfrentarlo. Ante todo les voy a decir que el 90% de tus preocupaciones, es decir, de lo que piensas que va a suceder, no se vuelve realidad. El miedo al futuro es pensar que va a suceder algo y que no vas a saber cómo enfrentarlo. Es normal que los jóvenes de hoy tengan mayor temor que los jóvenes de ayer. ¿Por qué? Porque cuando tú eras joven, hace algunos años atrás, en el siglo anterior del cual yo soy en el que nací, tú tenías, por ejemplo, 4 o 5 profesiones. No habían más. Y tú sabías que si tú ibas a estudiar, era muy probable que tú encuentres trabajo. Pero ahora no hay 4 profesiones, hay cientos de profesiones que ni siquiera nos sabemos todos los nombres. Y los jóvenes escuchan pura crisis. Crisis mundial de economía, crisis de hambre, crisis de recursos naturales. Todo lo que engloba lo que está por venir es tan negativo, es tan pesimista. ¿Qué va a pasar? Te dicen, de nada vale que termines una carrera universitaria, porque ni aún teniendo maestría encuentras trabajo. Y si te pones a estudiar tu maestría y estudias 2 o 3 maestrías, te dicen vas a estar sobrevalorado para el mercado y nadie te va a querer contratar. Son tantas los pensamientos negativos. Yo me acuerdo de algo que a mí me dijo X persona. Me dijo, yo estaba por entrar a la universidad y me dijo, mira, la vida es un tren y el último vagón es mi generación. Yo estaba recién terminando el colegio. Me dice, ya para ustedes no hay cabida. Es tanta la información negativa de lo que va a suceder. Y en eso también jugamos mucho las religiones. No hay futuro. Ya el Señor viene. Esto se va a poner peor. Esto va a estar peor que nunca. No hay solución. Todos nos vamos a perder. Muy pocos serán los salvados. Y esta información te llena de temor y te llena de miedo. Ahora bien, lo vamos a razonar. Lo vamos a razonar ¿en qué sentido? En que tu futuro depende de tu presente. Y si bien tú tienes miedo por algo que puede suceder, ese miedo no es real. ¿Por qué? Porque no está sucediendo algo en el momento. Miedo al futuro se llama ansiedad. Si en este momento me entra un súper ratón o una serpiente, el miedo va a permitir que yo salga huyendo y ese miedo es positivo porque es algo real. Pero cuando ese miedo es por algo que no sucede, que tu mente se imagina que va a suceder, entonces eso se llama ansiedad. Y la ansiedad es uno de los mayores enemigos de este siglo y de esta época, porque es como que no sabes qué te espera, qué te va a pasar y encima el panorama es negativo. Las personas nos predisponemos a pensar casi siempre que nos va a ir mal. Porque el futuro significa eso. El futuro significa, cuando te da miedo, que tú lo estás avisorando como algo negativo. Ahora bien, ¿seguros o con la certeza de que algo va a suceder? ¿De que las cosas que tú planeas se van a hacer realidad? No hay certeza para lo malo. Tampoco hay certeza para que las cosas salgan como tú quieres. Y es en este punto donde nosotros debemos comprender que la única manera de poder enfrentar esta situación y no sentir ansiedad es saber que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. La peor cosa que te pueda pasar, tú vas a dar gloria a Dios porque esa peor cosa que te puede pasar es buena para ti, aunque te parezca mentira, siempre y cuando tú estés bajo las normas de Dios. ¿Y por qué te digo eso? Porque Dios no puede bendecir y no puede ejercer su deseo de prosperarte y de que te vaya bien si tú no estás bajo sus reglas. ¿Sabes por qué? Porque tú eliges pues con quién vas a estar. Hay 2 fuerzas, la del bien y la del mal. Tú eliges. Si quieres estar bajo las fuerzas del bien, tienes que someterte al techo de las fuerzas del bien. Y mi forma de manifestarlo es porque yo me rijo a las reglas de las fuerzas del bien.
Pero si yo no estoy en eso, entonces estoy bajo el techo de las fuerzas del mal. Entonces, mi futuro realmente me debe de llenar de miedo, porque si no estoy en los caminos del Señor, pues los planes que tiene el enemigo pueden parecer aparentemente maravillosos, pero terminan destruyéndote. ¿Dónde estás tú parado en tu vida? ¿Dónde estás tú parada en tu vida para que tengas miedo del futuro? Dice la palabra de Dios: mira las aves del campo, que no saben qué van a comer mañana, y sin embargo Dios se encarga de que no le falte el alimento. Mira los lirios del campo, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Basta a cada día su propio afán. Si tú en este presente, tú tienes una comunión con tu Creador, diciéndole incluso: ¿sabes qué, Señor? Yo tengo miedo. Tengo miedo, no tengo fe, no sé si realmente tú existes. Lo que más ama a Dios es una oración sincera. No esas vanas repeticiones. La más vana de las repeticiones: Señor, gracias te damos por estos alimentos, dáselo a los que no lo tienen, bendice las manos de los que lo hicieron, amén. ¿Tú crees que a Dios le agrada esa oración repetitiva? No, a Él le gusta esa oración que nace de tu corazón, esa en la que yo le digo: Señor, ¿sabes qué? No me gusta arrodillarme, pon en mí el deseo de arrodillarme. Yo me esfuerzo, pero me duelen las rodillas, me empieza a dar comezón en el cuerpo, me salen ronchitas. Y yo tengo que pedirle a Dios que me ayude. Si tú no tienes fe, si tú tienes miedo hacia el futuro, dile, acostado en tu cama, cuando te levantas: Señor, te entrego mi día. Tengo temor de lo que va a pasar. Tengo temor de no poder pagar mis deudas. Tengo temor de no poder llevar alimento a mi familia. Tengo temor a quedarme sin trabajo. Tengo temor a enfermarme de COVID. Tengo temor de la gente. Es normal que lo sientas si tú no estás con Dios. Lo que sucede es que nuestra comunión con Dios no es realmente estrecha. Como dice el pastor Bullón, estamos convencidos pero no convertidos, porque cuando estamos convertidos no tenemos miedo. Hermanos, cuando yo quedé viuda, tenía un terror al futuro. Yo decía: ¿qué hago en este país sola? Sin mi esposo, ni siquiera conozco las calles, no hablo el idioma. Y eso me llenaba de ansiedad, que es un frío que te sube por los pies, un miedo y un terror, hasta que de pronto tú dices: a ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es perfecto. Cuando tú pierdes un empleo, cuando no te va bien en un negocio, Dios sabe hacia dónde te está llevando. Y si tú tienes miedo, ten la seguridad que tu comunión con Dios no está bien. Entonces revisa. ¿Por qué es que crees en Dios? Que eso no tiene ningún mérito, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Tienes que creerle a Dios. Y Dios dice que tiene para ti planes de prosperidad. Dios dice que tiene para ti grandes planes. Cuando yo me vine a este país dejando todo, dejándolo absolutamente todo, y se muere mi esposo, pues créamelo, mis queridos hermanos, que ahora tengo más pacientes que nunca. La diferencia es que ahora son de todo el mundo por esto del internet. La diferencia estoy que en la mañana di un sermón para Panamá y en este momento estoy en Ecuador. O sea, las cosas han sido para bien, para que yo crezca. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba para mi cuñado y ganaba X cantidad de dinero, y de un día a otro me dijo mi cuñado: ¿sabes qué? No puedo seguir pagando tu sueldo. Y yo dije: wow, a ver, recién terminé mi carrera de psicóloga, lo voy a hacer. Tenía fe. A la semana gané lo mismo que ganaba ya en un mes. Porque cuando tú pierdes algo, cuando tú piensas que algo te puede suceder y tú pones tu confianza en Dios, Dios obra el milagro. Jamás has pasado hambre de pronto porque has tenido fe. Porque si tú tienes fe, es imposible que suceda algo malo. Debes saber entenderlo. Por ejemplo, en mi caso: Señor, yo tengo fe de que mi esposo se va a salvar. ¿Se murió? Pues claro, mi esposo se salvó, pero para vida eterna, no para esta vida. ¿Cuántas cosas, cuántas parejas has perdido que de pronto no te convenían? Hubo una persona en una charla que yo fui a dar, y esta persona, una mujer muy guapa, soltera, y yo le decía: ¿por qué te quedaste soltera? Y me decía que ella tenía un novio al que había amado mucho, y su padre se opuso totalmente a ese noviazgo, y que esa persona era una persona muy exitosa. No doy muchos detalles porque pueden conocerlo. Que era muy exitosa y que esa persona ya tenía su familia y su hogar. Cuando me da el nombre, casi me desmayo, porque yo lo tuve en consulta porque él era pedofílico. Y su esposa no sabía que este hombre era pedofílico.
Y yo lo único que le dije a esta persona es: tú no sabes de lo que te ha librado el Señor. No le dije nada más. De cuántas cosas, como dijo Anita en su oración, Dios te libra. Pero si tú tienes miedo, Satanás le dice a Dios: no es tuya, no es tuyo, es mío, no cree en ti, duda. Entonces ese miedo es falta de fe. Es humano que lo tengamos. Nosotros no nacemos ni con fe, ni con el don del perdón, ni con las ganas de orar. Todo eso son dones que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Si tú tienes miedo, acepta el miedo. Di: yo tengo miedo de algo que ni siquiera sé que va a pasar. Arrodíllate y pídele a Dios que te quite ese miedo y te haga creer en Él. Casi siempre cuando se viene el hecho, casi siempre resulta que sí tenías las herramientas y resulta que no era tan malo como tú te lo imaginabas. Yo me acuerdo que mi esposo tenía un casillero de seguridad y una vez me llevó a firmar algo. Yo no estaba segura y yo tenía que ir al banco, al casillero de seguridad, y yo tenía miedo de ir al banco y tener que decir que mi esposo se había muerto y tener que llevar los papeles. Una cosa tonta, pero en el estado nervioso en el que yo estaba, yo me moría de miedo, me despertaba a medianoche pensando que tenía que ir al casillero de seguridad. Llegó el bendito día que tenía que ir al casillero de seguridad, pero ni siquiera me preguntaron nada. Y todo ese mes que estuve sufriendo de pensar que me iban a preguntar, que yo no hablaba inglés, que qué iba a decir, que no sé qué. Tanto miedo por gusto. Yo comprendí, yo se lo digo, hermanos, por experiencia propia. Y porque así lo dice la palabra de Dios. Y porque así es como realmente funciona. Cuando tú crees, cuando tú le crees a Dios, no tienes por qué temer al futuro, porque el futuro es de Él. Él es el dueño, Él sabe lo que hace. Acuérdense de esa escuela sabática de Acaz, que Dios le dijo: confía en mí y pruébame. Y él creyó en lo que dice la lógica humana. La lógica humana decía que yo me tenía que quedar en Ecuador, donde tenía todos mis pacientes, y no venir a este país donde yo no sabía qué iba a hacer. Eso dice la lógica humana. Pero la lógica de Dios decía que yo tenía que seguir a mi esposo porque mi esposo era un hombre bueno de Dios. Entonces la lógica humana no tiene nada que ver con la lógica de Dios. Lo que al hombre le parece locura es lo que Dios sabe cómo hacer. Si Dios te dice que no trabajes en sábado, si Dios te dice que guardes sus mandamientos, si Dios te dice que no tengas miedo, si Dios te dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti te da COVID, no tengas miedo, porque Dios está al control, siempre y cuando tú tengas estrecha comunión con Él. Si tú tienes, a pesar de lo que hablo, sientes miedo del futuro, no te preocupes, es humano. Arrodíllate, clámale a Dios y dile que te dé la fe que necesitas. Aunque te salga todo mal según lo que dicen los humanos, ten la seguridad que todo lo que te sucede es para bien. Porque Dios tiene esos planes, lo repito, planes de prosperidad. Dios te dice a ti que si tú lo sigues, quizás sufras penurias en este mundo, pero tu vida eterna está asegurada. Pero yo les digo una cosa. No hay persona que no dé sus diezmos y que no se sienta, que sienta en algún momento miedo de cómo voy a pagar mañana, qué voy a hacer. Y cuando llega el fin de mes dice: no entiendo cómo resultó. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que te vas a quedar soltero o soltera? ¿Crees que no vas a poder tener hijos? ¿Crees que te vas a quedar sin empleo? ¿Crees que tus padres pueden morir? ¿Tienes miedo de enfermarte de COVID? ¿A qué le tienes miedo? Yo te digo, no temas, porque estadísticamente el 90% de las cosas que tú esperas no se dan, de las cosas negativas que tú esperas, no se dan. ¿Cuánto más aún si nosotros somos los hijos del dueño del universo? Así que bienvenidos todos los que tenemos miedo del futuro, porque eso nos da a entender cuánto tenemos que trabajar aún en nuestra relación con Dios. Particularmente yo me siento feliz, me siento ligera, porque yo le entregué mi futuro a Dios. Él sabrá lo que va a hacer con mi futuro, pero yo tengo que estar consciente que tengo que esforzarme y ser valiente para que Dios vaya conmigo donde quiera que yo vaya, como lo dice Josué 1:9. Yo tengo que hacer mi parte en este presente. Si tengo miedo yo me acuerdo, hubo una ocasión en que durante una semana yo no sabía, me quedé sin pacientes
Y yo me puse a pensar, Señor, ¿quieres que siga leyendo? Y me puse a leer como nunca. Y me acuerdo que me invitaron a un seminario, a un taller que dicté para la empresa eléctrica, y en el cual tuve que aplicar todos los conocimientos que había tenido esa semana que me puse a leer 2 libros, que el uno se llamaba Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y el otro que se llamaba La mente millonaria. Todo el tiempo que tú tengas en el presente, no lo desperdicies. Tu vida es como una construcción y nosotros somos seres humanos en construcción y una pared se forma de ladrillo en ladrillo. Puedes tener miedo, pide a Dios que te quite ese miedo, pero cada día no dejes de trabajar por tus metas y tus sueños. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo lo vas a lograr? No lo sabemos. De eso se encarga Dios. Haz lo que tú puedas hacer en este presente. Agárrate del manto de Dios y confía. El miedo al futuro, que no es nada más que ansiedad. Muchas personas que no creen en Dios piensan que lo pueden manejar con una pastillita. Y sí, la pastillita ayuda, pero en el fondo sigues teniendo temor. Pero cuando tú tienes la seguridad de que tu Padre Celestial te tiene agarrada de la mano, ahí dejando que te sucedan cosas para que crezcas, para que madures, para que evoluciones, y tú estás seguro de eso, y cada cosa que te pasa, tú la recibes con acción de gracias, créeme lo que al pasar el tiempo, te vuelves tan confiado en Dios que pase lo que pase a tu alrededor, tú caminas tranquilo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé esa apertura mental de poder entender que con Dios todo lo podemos hacer. Muchas gracias, mis hermanos.